Señores, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes, cumpliendo aquí a la cita que se da Palabra Viva todos los días a las 5 de la mañana, hora de Colombia. Quiero enviar un saludo primero a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo en el ministerio. Cada día somos más, cada día se suman personas a apoyar el ministerio. Les mandamos un abrazo y un agradecimiento profundo desde aquí del ministerio. Muchas gracias por seguirnos acompañando, porque ustedes nos dejan entrar hasta la intimidad de sus casas. Así que un abrazo especial para todos ustedes, hermanitos lindos. Y también saludo a mis dos brothers, ¿no? Saludo a mis dos brothers, al Blanquito Claro y al que sí. Negrito. Los saludo con mucho cariño. Ahí los tengo. Gracias, muchachos, porque me permiten ser su amigo, ser su hermano y aprender tanto de ustedes. Les digo una cosa, se ven lindos ustedes hoy, aunque ayer estaban más lindos, hoy se ven lindos también. Y yo, de hecho, voy a hacer algo, muchachos. ¿Usted no les parece que ya es como hora de que cambiemos estas camiseticas, que cambiemos estos politos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí. ¿Ustedes qué dicen? Yo, ¿Sí? yo, yo, yo también, yo opino lo mismo. Sí, pastor, ¿usted qué opina? ¿Cambiamos las camiseticas ya? Totalmente de acuerdo. Voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a apelar al buen corazón de alguno de los hermanos que nos esté viendo, que nos quiera compartir una ofrenda para que cambiemos las camisas. Si algún hermano está ahí y dice, hermano, yo les voy a dar las camisas de Palabra Viva. Necesitamos por lo menos 2 camisitas cada uno, por lo menos 2. Entonces alguien diga, hermano, yo les doy para esas camisas, pongas en contacto. Aquí abajo está el número del pastor, el número de Beto, el número mío. Y diga, hermano, les voy a regalar las camisetas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Estoy como sonrojado. No, yo no, porque yo sé que hay gente muy cariñosa que está diciendo, hermano, los quiero mucho. Si ayer nos regalaron corbatas, pues entonces que ya nos regalen las camiseticas. Las aceptamos con todo cariño. Sí, las aceptamos con amor y con cariño aquí y las portamos también con toda sintiéndonos bienaventurados. Así que un abrazo, bienvenidos todos, muchachos. Amén. Gracias. Y pues mis hermanos, con este mismo cariño, con este mismo entusiasmo, pues vamos a orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos para preparar nuestro espíritu para lo que viene. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas. Te damos gracias por tu palabra, porque es hermosa para nosotros, porque trae esperanza, Señor, a nuestra vida agobiada. Te suplicamos, Señor, que el estudio de hoy pueda elevarnos a ti, Señor, que podamos ver a Cristo crucificado, pero también resucitado, pensando en que pronto nuestras culpas se limpiarán y podremos estar para siempre en el reino de los cielos. Amén. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, gracias. Pues muchachos, les cuento que este trimestre tenemos 2 temas que hablan acerca del juicio. Esta semana estamos hablando acerca de la buena noticia del juicio, pero la semana próxima hablaremos exactamente de la hora de su juicio de manera más enfática y más concentrada. Por lo tanto, hoy tengo que decirles que la importancia de la hora del juicio radica en un asunto bien detallado, ¿no? Bien interesante. Y pues la pregunta que les tengo aquí a ustedes, porque yo creo que ya conocen ustedes lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Ese texto lo hemos venido exprimiendo y hemos venido sacando de allí, ¿verdad? Pero habla acerca del mensaje del primer ángel y está explicando que ya vimos el tema de que temer a Dios, honrar a Dios. Ahora estamos concentrados en la parte que dice la hora, porque la hora de su juicio ha llegado y tenemos que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Entonces, con base en este texto que acabamos de leer, la pregunta que quiero hacerle, muchachos, para que ustedes me ayuden a enriquecer este tema de hoy es: ¿por qué creen ustedes, por qué es importante, ¿no?, que justo después de mencionar el Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6, que habla del Evangelio eterno, que ya estudiamos ampliamente ese tema, el mensaje del primer ángel habla entonces ahora de el juicio de Dios? ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Esa es la pregunta que yo planteo aquí en el escenario para que ustedes nos ayuden y también nuestros hermanos. La reitero. ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno? Ya sabemos que es el Evangelio eterno con el juicio de Dios. Y pues aquí voy a mirar sus respuestas y que nuestros hermanos también nos escriban por allí, ¿no? ¿Qué relación tiene ese Evangelio eterno con el juicio de Dios? Así que cualquiera de ustedes dos puede lanzarse a responder y yo les doy unas cositas que he podido establecer aquí para responder esa pregunta. Adelante, muchachos y hermanos, a responder en este momento. Pastor, gracias. Bueno, pues la verdad me adelanto un poquito. Yo relaciono esos 2 eventos con un solo personaje, ¿no? Evangelio eterno es Cristo y lo vimos la semana pasada y lo hemos venido aprendiendo.
si el evangelio eterno es Cristo, pues el juicio, ¿qué es? El juicio es la salvación que ofrece Cristo. Para mí esa es la relación, pastor. Así, en palabras sencillas y rapiditas. Ok, me parece muy acertado, muy acertado. Adelante, Fabio. Esto a mí me lleva al Getsemaní. Esto me lleva al Getsemaní. Porque en el Getsemaní Jesús está ahí padeciendo, Jesús está sufriendo, está lleno de estrés, Jesús está sufriendo la carga del pecado, porque eso es lo que él está sintiendo en ese momento, ¿no? El peso del pecado de toda la humanidad. Y Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y el Padre guarda silencio. El Padre guarda silencio porque para mí el Evangelio eterno es ese Señor Jesucristo que lo dio todo, pero luego ese Señor Jesucristo al cual el Padre le guarda silencio para luego darle un galardón maravilloso, para luego ponerlo como juez de la tierra, para ponerlo como juez de todo el universo. Entonces ahora veo yo que ese Señor Jesucristo que me salva, es el mismo que va a hacer ahora un juicio, pero no es un juicio condenatorio. Es que vemos el juicio como condenatorio y el juicio es salvífico, el juicio es para salvación. Sí, esto me lleva a mí a lo siguiente, pastor. Un día Lucifer desafió una sola cosa. ¿Y qué fue lo que Lucifer desafió? Algo que se conoce como la justicia divina. No hubo otra cosa que él desafió. Se fue en contra de Dios en el cielo, dijo, yo quiero recibir adoración también, yo quiero hacer parte de la deidad, yo quiero estar en el estrado, yo quiero aplauso, yo quiero reconocimiento. Se le dijo que no, hubo una batalla de argumentos, una batalla física, hubo una pelea en el cielo, no hay lugar para él es arrojado. Y él dice, Dios es injusto, porque Dios no me perdona. Ahora voy a ver si tampoco perdona a estos, o si los perdona, a ver cómo se comporta Dios. Entonces Dios es tan justo que Dios dice, yo voy a mandar a mi hijo para que muera por esos que son mi creación, que son mis seres maravillosos. ¿Y qué sucede? Pues viene el Hijo de Dios y muere. Ahora, Él viene y dice, ya morí por ellos, ahora a través de mí hay salvación, y ahí se ve entonces la misericordia de Dios. Pero como no todos aceptan la misericordia de Dios, entonces se hace un juicio para que la gente se dé cuenta de que Dios lo hizo todo. No habrá nadie que diga, Dios no hizo algo por mí. Dios lo hizo absolutamente todo. Y no una vez, sino muchas veces. Dios es de muchas oportunidades. Entonces, ese juicio, pastor, del que estamos hablando y esa pregunta que usted plantea, el Evangelio eterno tiene una relación muy directa, demasiado directa con el Señor Jesucristo, porque Él es que murió por nosotros y es a través de Él que recibimos salvación y es Él mi abogado y es Él mismo que se convierte en mi juez. Entonces, el Evangelio eterno es Jesucristo de Nazaret. Gracias por las respuestas tan aplomadas y acertadas, muchachos. Solo yo añado un par de cositas a las respuestas que ustedes han dado que les agradezco. Y es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Evangelio eterno con el juicio de Dios? Número uno, el Evangelio y el juicio son expresiones que están dentro del mensaje del primer ángel. Okay. Y son inseparables, están entrelazados de una manera que no lo podemos, como por decir, no el agua y el aceite, sino otros dos elementos que no se pueden separar, están allí. Y ahora, si no fuera, Fabio y Beto y hermanos queridos, si no fuera por el Evangelio eterno de Dios, por esas buenas noticias que se han anunciado en su palabra, por el acto de amor que hizo Jesucristo, nosotros no tendríamos esperanza en el juicio. Es a través de Jesucristo que usted y yo tenemos esperanza frente al juicio. Ahora, de hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No hay otra esperanza. Si no fuera por Jesús, nosotros estaríamos terriblemente asustados en la hora del juicio. Pero nosotros estamos contentos y seguros porque el que nos va a pedir cuenta es nuestro mejor amigo, el que dio su vida por mí, el que me ama, el que me quiere llevar al cielo, el que me perdona. Así que de esa manera, muchachos, existe esa relación bonita, ¿no? Entre el Evangelio eterno y el juicio de Dios. Es para, como decía Fabio, es para salvación. El Señor no está pendiente en qué nos equivocamos, en qué fallamos para juzgarnos, para condenarnos. No, Señor. Ustedes recuerdan ya perfectamente lo que dijo San Juan, capítulo 3, versículo 17, que muy poco leemos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, escúchese bien, sino para que todo el mundo sea salvo por él. Pero la otra noticia que le tengo, hermano y hermana, es que aunque Dios es amor y quiere salvarnos, usted necesita aceptarlo y apartarse del pecado para que pueda reclamar en la hora del juicio que Jesús es su amigo, porque Jesús no lo va a salvar a usted con su pecado. Jesús lo salva cuando usted lo ha aceptado y se ha apartado de los pecados. Pero usted con pecado, querido, aunque Jesús tenga amor y misericordia, está como complicada la parte ahí para la salvación. Saben, muchachos, gracias, pastor. Saben, muchachos, que cuando yo pienso en el juicio, y creo que eso le pasa a la mayoría de los cristianos, siempre vemos el juicio como a futuro, ¿cierto? El juicio a futuro.
Sí, Pero señor, resulta sí, que señor. cuando leemos Apocalipsis 14:7, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio Ha ha llegado. llegado. Ha llegado. Ahora, ¿cuándo se escribió Apocalipsis? No, pues imagínate. Por allá por el Y año ya la 95. escritura, o sea, ya la revelación le había dicho a Juan, la Él hora ya del estaba. juicio ha Es un llegado. Ha proceso. llegado. Ujú. O sea, fue para Juan allá en su presente. Ahora, es para nosotros en nuestro Así presente. es, claro. ¿Por qué razón? Porque resulta que todos estamos esperando, ¿no? El retorno de Cristo. Y muchos nos concentramos en San Marcos capítulo 13, 35. San Marcos capítulo 13, versículo 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Esto refiriéndose al retorno de Cristo. Pero resulta que el juicio es antes del retorno de Cristo y nosotros debemos reaccionar frente a esto. Sí, Porque es señor. que Sí, el señor. juicio, la ceremonia realmente es en un después, pero es que el juicio se está realizando hoy. El juicio es hoy. ¿Y por qué es hoy? Porque aunque Cristo pueda venir mañana o pueda venir en 10, 15 años o quizás menos, de todas maneras, yo no tengo la vida comprada. Yo puedo Correcto. morir hoy, yo puedo morir mañana. Así que, ¿qué se va a evaluar de mí? Hasta cuando yo viví. Por eso yo no puedo estar a cuenta con el Señor a su regreso. Yo tengo que estar a cuenta con el Señor hoy. Yo debo buscar a Dios hoy. Yo debo hacer lo mejor por el Señor hoy. ¿Por qué? Porque es que el Señor un día nos va a reclamar. Así como encontró a algunos desempleados, esas mismas palabras quizá tengamos que decírnoslas nosotros hoy como adventistas del séptimo día. Y yo quisiera que Mateo capítulo 20, versículo 6. Y mire lo que dice allí San Mateo 26. San Mateo capítulo 20, el versículo 6, declara de la siguiente manera. Volvió a salir cerca de la hora 11, la última hora, ¿cierto? Y halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin qué? Sin trabajar. Sí, la versión que tenemos en pantalla dice desocupados. Ok, Imagínense. desocupados. Pues prácticamente que este llamado es para nosotros. El Señor nos está diciendo, venga, sacúdanse, ¿ustedes qué están haciendo ahí sin trabajar? Si es que yo ya estoy a punto de volver, o sea, la hora ya está, el juicio se está dando. Así que, ¿qué hacen ahí dormidos? ¿Qué hacen ahí sin trabajar? Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Hoy. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado y es hoy y es ahora. Es hoy. Qué buen Ese- punto, qué buen punto, mi pastor, qué buen punto de Tico. Y saben que algo que me impactó lo que ustedes han dicho, que no lo dijeron de manera directa, pero entre líneas lo dijeron, es en Apocalipsis 14:7 se menciona primero el evangelio eterno y después se menciona el juicio. Es un proceso, primero el evangelio eterno, después el juicio. O sea, ahí vemos la misericordia de Dios, ahí vemos el amor de Dios que primero nos alienta, primero nos alerta, primero nos dice yo los amo, primero nos dice yo quiero Nos da salvarlos. contenido de lo que tenemos que estudiar. Claro, claro, primero nos dice y luego nos dice entonces, bueno, ¿qué va a pasar si ustedes Yo voy a pedir cuenta voluntariamente sobre eso. no quieren eso? Miren que yo encuentro aquí algo interesante. Si no fuera por el evangelio eterno, nosotros no tendríamos esperanza en el día del juicio, si no fuera por el evangelio eterno. Porque ¿qué es el evangelio eterno? El evangelio eterno es Jesucristo. El evangelio eterno es la buena nueva. El evangelio eterno es la esperanza de la salvación. El evangelio eterno es la cruz. El evangelio eterno es ver el sacrificio de Jesús. El evangelio eterno es ver al Creador, a Dios como Padre, enviando a su Hijo a este mundo para darlo todo por nosotros que no merecemos absolutamente nada. La vida es un proceso de santificación. Por eso yo en ese proceso de santificación tengo todos los días, es que ahí está lo que Dios dice que es lindo. Dios dice, renuevo mis misericordias todos los días, cada mañana. Yo tengo que aprovechar esa oportunidad que Dios me da, muchachos, porque es que las misericordias nuevas de Dios cada mañana son una limpieza para mí ante el día del juicio, porque el día del juicio para mí puede ser hoy.
Escuché a alguien predicar y decir, no, eso es injusto que yo haya caminado con Dios y que justo el día que Dios me llame a mí, a mi libro, a cuentas, ese día yo haya mentido y me pierda por eso. Es que no es así. Es que no es así, porque es que la vida con Dios es un proceso de santificación, muchachos. Entonces, si se supone que yo aún estoy arraigado a eso, Dios no viene a destruirme a mí. Dios no quiere la destrucción del ser humano. Créanlo, jamás. Dios no quiere la destrucción del ser humano. A Dios le duele tanto como a nosotros cuando nuestro hijo se lastima. Pero Dios viene a destruir el pecado, porque si Dios no destruye el pecado, nosotros nunca seremos felices. Si Dios no destruye la raíz del pecado, nosotros nunca tendremos tranquilidad. Entonces Dios viene a destruir el pecado, pero si en mí todavía hay un poquito de pecado, Dios tiene que decir, ahí también... claro, Dios tiene que decir, tengo que echarlo para allá usted, porque usted todavía tiene raíz de pecado y a través de eso se me puede volver a mí una contaminación nuevamente la situación, como cuando dejas una papita podrida en el costal, puede tener un honguito chiquitito, pero si ese hongo no tiene no se le corta, mañana el saco el bulto de papa va a estar completamente contagiado. Entonces hay que comprender que van a suceder tres cosas, muchachos. Va a suceder tres cosas que nosotros no sabemos cuándo suceden, pero van a suceder. Y una es precisamente esa. Yo no sé cuándo para mí el tiempo de gracia se acabe. Yo no sé cuándo mi nombre esté siendo llamado en el libro de los cielos, en el libro. Entonces yo tengo que estar viviendo en santidad todos los días. Por eso dice Salmo 51, 1 al 4. Se los leo. Mire la declaración tan linda que hace David en Salmo 51, 1 al 4. Dice el Señor ahí, Salmo 51, versículo 1 hasta el 4. Versículo 1. Un texto precioso. Sí, un texto maravilloso. Ahí está la esencia del juicio. Somos pecadores, pero podemos acudir a un Dios perdonador. Sí, pero ese Dios perdonador no me va a quitar el juicio. Él me va a decir, tú vas a seguir viviendo, pero va a haber un juicio. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es la petición de un pecador. Amén. Le sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad. Yo quiero que Dios haga con eso. Dice, y límpiame de mi pecado. ¿Por qué se preocupa David porque lo limpian del pecado? ¿Por qué se preocupa? Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hay una preocupación en David. La preocupación de él es el pecado. ¿Por qué le preocupa tanto el pecado? Él dice, contra ti solo he pecado. Miren, 3 veces lo ha dicho en 2 textos. Lávame mi pecado, contra ti he pecado, borra mi pecado. Ahora él lo explica por qué. Él dice así, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. O sea, lo que a David le tiene preocupado es que viene un juicio. Pero él dice, yo quiero que me encuentres bien en ese juicio porque yo anhelo vivir en salvación, anhelo vivir en santidad. Y esa es nuestra preocupación diaria. Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, porque yo sé que viene un juicio y ese juicio va a tener en cuenta esa maldad, pero también va a tener en cuenta mi obediencia. Entonces, ten en cuenta mi obediencia, Señor, y borra mi pecado. Es sencilla la fórmula para la salvación. Fabio, y ese borrar los pecados, ¿no? Hay un registro, ¿no? Registro de esos registros infinitos muy minuciosos y exactos y detallados de todo lo que yo hago en esta tierra. Ese es otro aspecto, Beto, Fabio, hermanos queridos, que pues debemos tener en cuenta para que nuestro actuar, ¿no? Nuestras obras, nuestro vivir, no se aleje de los caminos de Dios, porque cada acto, cada cosa que yo hago, hay unos registros. Yo no sé si ustedes me permiten leer aquí lo que dice Daniel capítulo 7, el versículo 10. Daniel capítulo 7, el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millones, dice, millares de millares le servían. Ajá. Y millones de millones asistían. Está hablando del juicio. Sí, claro. Asistían delante de él. El juez se sentó, Beto, Fabio, hermanos queridos, y dice el texto bíblico, y los libros fueron abiertos. Hay un registro de todo lo que hacemos y hay que tener cuidado. Así es, pastor. Saben, muchachos, que justamente pensando en el evangelio eterno, pensando en el juicio, nosotros quizá podamos estar adormecidos, y estamos adormecidos ¿por qué razón? Muchas veces los problemas, las situaciones financieras, mis problemas familiares hacen que yo no me sienta apto para predicar el evangelio. Muchas veces eso me limita, muchas veces eso hace que yo me sienta mal. Y nos desenfoca, Beto, y nos desenfoca. Sí, o porque quizás no soy el mejor testimonio, ¿cierto? Por muchas razones. Sin embargo, nosotros debiéramos estar listos y dispuestos a predicar de Cristo, pero también de su juicio, porque es que la hora de su juicio ha llegado. Y muchas veces nos pasa como al mismo Cristo le ocurrió. Allá en San Juan capítulo 12, el versículo 27, Cristo Jesús, hablando precisamente de su muerte, dice, ahora mi corazón está turbado.
Muchas veces también nosotros, a causa de las tribulaciones, pues nos turbamos, estamos tristes, estamos desanimados. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y muchas veces nosotros en esos asuntos difíciles y complicados siempre le decimos, Señor, líbrame de esto. Señor, no permita que yo sufra por esto, Señor, porque esas cosas nos desencajan, nos desconcentran y, como decías, Fabio, nos desenfocan. Sí, Señor. Pero luego el mismo Cristo dice, para esto mismo he llegado a esta hora. Así que, hermano querido, si usted está sufriendo, si usted tiene problemas, que eso no lo limite. Primero, para vivir conforme a la voluntad del Señor, no se rinda, haga lo que es correcto delante del Señor. Tenemos un pasado, pero ese pasado el Señor ya no lo perdonó porque nosotros pedimos perdón por él. Así que ahora, pues viviendo en Cristo, anunciemos no solamente el retorno de Cristo, sino también los juicios de Dios, porque se están dando ahora, es ahora. Y para esta hora, mi querido hermano, el Señor nos ha llamado a usted y a mí a hacerlo. Gloria a Dios. Sí, Señor, eso es verdad presente, mensaje que se tiene que dar en este tiempo de que vamos a comparecer ante un juicio, que todo está registrado y que nuestro destino final, nuestro destino eterno está siendo puesto en tela de juicio, mejor dicho. Así que es verdad que hay que predicar hoy por hoy, Betico. ¿Qué tenemos que hacer hoy, muchachos? Lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 37, que es nuestra promesa de la semana. Miren qué lindo. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ese es un trabajo que le corresponde al Señor. Dice, no condenéis y no seréis condenados. También, ¿no? Yo mismo me condeno cuando me aparto de lo que el Señor ha dicho que está para mí, lo bueno. Y dice, perdonad y seréis perdonados. Hay una garantía de que Dios perdona al pecador, porque si Él lo dice, Señor. Si la invitación de Él no la hace a nosotros, pero es porque Él es el ejemplo. Entonces, sigamos ese consejo maravilloso del Señor hoy, pidamos su dirección y caminemos en ruta clara, en línea directa, así, hacia el cielo. Oramos para terminar. Amén. Claro que sí. Maravilloso eres, Señor. Gracias por este momento de estudio, Señor. Qué linda lección nos ha regalado esta semana. Está lindísima, Señor. Estamos aprendiendo mucho. Ayúdanos, Señor, a sintetizarlo más, a exprimirlo más y sobre todo a tomarnos esa savia maravillosa que nos fortalezca espiritualmente. Ahora, Señor, algunos saldremos a nuestras actividades del día, a actividades académicas, laborales, de descanso, de paseo, no lo sé, Señor. Pero si tú no vas con nosotros, no queremos ir, Señor. Acompáñanos a todos los lugares hoy. Lo rogamos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Tenemos un compromiso mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olviden. Chao. Claro que sí. Bendiciones a todos. Chao, chao.